Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que participar de esta conversación, de esta interacción, para mí es un placer enorme porque conozco el trabajo de la UPC, de las compañeras amigas de la Secretaría de Educación de tantos años. Me hubiese gustado estar ahí presencialmente, pero ya vendrá, ya podremos. Entonces, bueno, agradecerles la invitación, porque para mí es un espacio también de posibilidad de pensarnos conjuntamente. Esta era la idea cuando armamos este espacio, que, digamos, yo pudiese estructurar algunos disparadores y que luego tuviéramos un espacio de socialización, de preguntas, de comentarios, de experiencias. Me alegro que ustedes están más próximos a volver a las escuelas. La verdad que debe ser realmente una emoción muy grande, una movilización subjetiva enorme. Como decían recién, nosotros acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos para bastante tiempo más, entonces también pensarnos en lo común, porque nosotros vamos a tener que aprender de la experiencia de ustedes. Si hay algo que tiene interesante es que vamos a tener que intercambiar en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, en todos los municipios, escuela con otra escuela, para ver cómo salimos de esta experiencia que efectivamente es de excepción e inédita. Primero quiero comentar algunas cuestiones de los rasgos de época. Como decía Diana, vengo trabajando hace mucho tiempo sobre las perspectivas de Bourdieu, de Norbert Elias, que justamente ahora iba a recrear algunos aspectos que tienen que ver con lo emocional en esas obras, pero básicamente lo que vengo trabajando es acerca de las cuestiones de la desigualdad y el efecto subjetivo que tiene la desigualdad, cómo vivimos en sociedades desiguales, profundamente desiguales, de lo que algunos autores denominan el capitalismo salvaje, un capitalismo de mercado que no piensa un Estado para proteger a la gente, un mundo, digamos, que básicamente es salvaje, que no está pensado un mundo para todos, que el 1% de la población, como dice como dice Goran Termon, en los campos de exterminio de la desigualdad, que el 1% de la población concentra la riqueza y el resto del mundo somos pobres o vulnerables o estamos en situaciones de despojo social, de residuos humanos. Incluso toda la literatura de este tiempo que he leído, que consumo y que me sirve para pensar en este tiempo, se refiere a los desechos de las sociedades neoliberales, a los residuos humanos, a cómo hay todas unas grandes mayorías que están por fuera de los circuitos de inclusión y quedan justamente en lo que denomino en algunos textos en cadenas de generaciones de exclusión. Y entonces Termon utiliza esta metáfora, fíjense qué término fuerte para describir cómo la desigualdad mata, cómo la desigualdad hace que la esperanza de vida sea diferente de acuerdo al sector social de procedencia, cómo el origen social, el peso del origen es tan determinante porque las condiciones materiales son muy fuertes. Y entonces se refiere a la desigualdad como un campo de exterminio de las sociedades contemporáneas. Por eso, digamos, uno sigue a Termon y se da cuenta quienes más se van a morir es quienes son más vulnerables. Esta situación nos atraviesa a todos, pero afecta especialmente a los sectores más empobrecidos que ya venían, como decía Mercedes, como decía Coqui, de una situación anterior, preexistente. Y también otra de las metáforas que utilizo, además de los campos de exterminio de la desigualdad de Termon, es el último libro de Pierre Bourdieu que se llama La miseria del mundo. Y en La miseria del mundo es interesante, fines de la década de los 90, principios del 2000, en pleno proceso de coronación de las políticas neoliberales, este capitalismo salvaje, esta cuestión de que la gente va perdiendo y se encuentra en un lugar difícil, dice Pierre Bourdieu en La miseria del mundo, difícil de describir y también difícil de habitar, como son las escuelas. Las escuelas, digamos, históricamente ha sido un lugar difícil de habitar, no porque la escuela sea un lugar poco habitable, todo lo contrario, la escuela representa un refugio, pero a la escuela van sectores que están muy abandonados de nuestra sociedad. La escuela pública estatal es la que alberga, abriga a estos sectores. Entonces, bueno, tenemos que entender que volvemos a una escuela
y que estamos transitando en una sociedad profundamente desigual. En La miseria del mundo, cuando toma testimonio Pierre Bourdieu de los actores o agentes de la mano izquierda del Estado, recoge testimonio, historias de vida, relatos de experiencia, lo que yo llamo narrativas del sufrimiento social, de directores de escuela, de estudiantes de educación superior, de profesores de escuela secundaria, de maestros de escuela. Quiere decir que lo que está diciendo Pierre Bourdieu ya desde la década de los 90, en estas sociedades profundamente desiguales, sociedades injustas, es que los maestros, los profesores, los directores de escuela, los estudiantes forman parte del sufrimiento social. Y la peculiaridad de los docentes es que tenemos que acompañar el sufrimiento social, siendo nosotros mismos parte de ese sufrimiento social. Quiero decir con esto que si bien estamos en una experiencia inédita, nosotros como docentes tenemos las disposiciones subjetivas para acompañar y acompasar el sufrimiento social. Y lo hemos mostrado a lo largo de todas estas décadas, donde los niños, los jóvenes, por supuesto que hay algunos momentos del Estado que han sido de inclusión, de obligatoriedad, de mucha presencia, como lo hay en este momento, pero a mí me interesa pensar en todos esos sectores que van siendo cadenas de generaciones de exclusión. Digamos, el rasgo más típico de nuestra época es que hay niños, jóvenes, incluso me animaría a decir adultos que están estudiando en nuestros colegios, en nuestras escuelas, que jamás han visto trabajar ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus bisabuelos. Quiere decir que el trabajo que históricamente ha sido un ordenador, un organizador, un constructor de lazo social, hace tiempo que no lo es en nuestras sociedades. Y entonces, el tiempo del trabajo, que siempre fue un organizador en el capitalismo asalariado, el capitalismo tradicional, donde el trabajo no era un bien escaso, sino por lo menos una promesa para todos, bueno, se convierte la escuela, en el tiempo escolar, en el organizador de la vida individual y familiar. Quiero decir con esto entonces que hay dos variables que venía pensando, dicho esto, las condiciones de la desigualdad, que son preexistentes a la escuela, pero que la escuela necesita de alguna manera pensarlas para poder acompañar y acompasar ese sufrimiento social, porque, como les decía, hay que acompañar ese sufrimiento social formando parte del mismo. Es decir, hay que lograr ciertas disposiciones subjetivas, ciertas estrategias de trabajo con uno mismo, autorreflexivo en el sentido también colectivo, colectivizar las emociones, socializarlas, tener un registro de las emociones y cuando volvamos a la escuela poder elaborarlas conjuntamente, porque la escuela es el lugar de lo común. La escuela es la institución que nos va a permitir pensarnos y distanciarnos de este momento para poder justamente elaborarlo, socializarlo, tramitarlo, porque bueno, vamos a volver a las escuelas con muchas pérdidas, como decían ustedes, con muchos sentimientos de miedo, con muchos pupitres vacíos. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar aquello que hemos logrado como cultura, diría, de los maestros argentinos y argentinas, que recorro bastante el país? Por supuesto, Córdoba es una de las provincias que también trabaja mucho, y ni que hablar ustedes aquí en la UPC, con esta idea de que somos los docentes, actores, políticos, éticos, que tenemos que ayudar a acompasar el sufrimiento social, incluso a curar las heridas sociales. Yo la desafío más a la escuela y nos desafío más a nosotros diciendo que nosotros somos actores principales para ayudar a curar o a acompasar ese sufrimiento social y curar las heridas sociales. Hay mucho daño que se ha producido tras esta pandemia, sumado al daño social que ya teníamos producto de la desigualdad, y entonces la escuela redobla su apuesta ética y compromiso con esta posibilidad de ayudar a acompasar el sufrimiento social y curar las heridas sociales. Entonces les decía que estaba pensando, por un lado, en la variable tiempo. Nos cambió la idea de tiempo. El tiempo escolar, la rutina escolar, la jornada escolar, estaba estructurada justamente, sobre todo en contextos de exclusión. La jornada escolar, el tiempo escolar, era el que organizaba la vida familiar y la vida individual.
Fíjense qué paradójico, porque por un lado estamos sin escuela, pero por otro lado la escuela sigue organizando la vida de las familias. Quiere decir que el tiempo escolar a mí me parece que sigue siendo estructurante de esta experiencia. Lo ha sido y lo será. Y lo es en este momento. Eso es importante saberlo, porque nos ha cambiado la variable espacial. Hay dos variables sobre las que nos movemos en el mundo, espacio-tiempo. El espacio es una escuela sin paredes, ahora las vamos a recuperar. Es una escuela sin pupitres, una escuela sin pizarrones. Sin embargo, el tiempo siguió funcionando como un estructurante, y ese tiempo es el que permite construir lazo social, construir vínculo. Yo soy de las que pienso que se ha construido trama social justamente en este contexto, porque el tiempo de las familias, el tiempo de los niños ha sido organizado por la escuela. Quiere decir que la escuela está haciendo trama, está generando vínculo, la pedagogía del vínculo, que nosotros venimos sedimentando a lo largo de nuestra historia, insisto, yo creo que hay mucho de la cultura escolar que vale la pena reproducir, incluso, por ejemplo, la ESI, Educación Sexual Infantil, Educación Sexual Integral, está estructurada alrededor de la afectividad. Si uno lee, digamos, la Ley de Educación Sexual Integral y toda la propuesta que hay, la afectividad, digamos, la trama, el vínculo, del tejido, ¿no?, que se produce. Entonces, yo creo que hubo mucho de este tejido que nosotros vamos a poder dar cuenta de él al regreso de la escuela, cuando los estudiantes nos cuenten que el llamado que me hizo mi maestra en tal momento a mí me cambió ese día y que estaba descolgado, pero que entonces mi profesor estaba preocupado por mí y me llamó para ver porque se enteró que, ¿no? O sea, digo, todos estas hilos invisibles, yo los llamo hilos invisibles o lazos invisibles que teje y trama la escuela en su cotidianidad, creo que lo está haciendo. Estoy convencida de que lo está haciendo. Cuando uno ve las imágenes y las fotos y los videos que circulan de la escuela, se da cuenta que ahí hay una intención y una pretensión de generar ese lazo, de dar continuidad emocional, de dar en esa distancia física. Yo creo que no se rompió la proximidad pedagógica, la proximidad emocional, esa cercanía afectiva que hace que sea posible la trama vincular para poder aprender. No creo que se pueda pensar en condiciones de aprendizaje sin pensar en todas estas cuestiones que hacen a la trama. Entonces, respecto de esta trama, a mí me obsesiona la pregunta, y la vengo haciendo acerca de cómo lograr proximidad afectiva en tiempos de distanciamiento físico. Porque también vamos a seguir distanciados volviendo a la escuela. Porque no va a ser esa escuela donde nos tocamos, nos abrazamos y estamos uno al lado del otro, ¿no? Y digamos, el juego, va a cambiar incluso la idea de juego, ¿no? De lo que es recreo. Escuchaba, digamos, algunos ensayos, porque finalmente lo que estamos ahora haciendo son ensayos. Vamos a ver cómo digamos, los maestros planificamos y ensayamos, y luego vemos en la interacción en el escenario escolar, ¿no? Ahora estamos en lo que Goffman denomina las bambalinas. Estamos preparando, somos actores principales de la escuela junto con los estudiantes y ahora estamos en la bambalina, ¿no? Ya tenemos cierto guión, tenemos puesto algunas cuestiones que tienen que ver con el mobiliario, ¿no? Pero bueno, protocolos y demás, pero después en la interacción es donde se juega la trama escolar, es en la interacción cotidiana, en esas formas de interacción que tendremos que inventar e innovar. Entonces, bueno, no, vamos a pensar acerca del espacio, vamos a pensar acerca del tiempo, recuperemos esa cultura que tenemos y que hemos establecido incluso nuevas formas de comunicación en este tiempo, hemos logrado llegar, hemos alcanzado a nuestros estudiantes, hemos estado conectados. Entonces les quería hacer el siguiente ejercicio. Cuando revisaban a mis autores favoritos, porque uno piensa junto a, siempre digo, no soy la viuda de Bourdieu, ni soy la viuda de Norbert Elias, así que yo les hago decir lo que a mí me sirve. Así como ustedes, digamos, bueno, tendrán, serán viudos o viudas de alguien, o divorciados, qué sé yo, pero no les debemos nada. Bueno, dicho esto, estaba viendo
cómo Norbert Elias y Pierre Bourdieu, cuando hacen una reflexión acerca de su propia trayectoria académica, hacen lo siguiente: piensan en el lugar, por ejemplo, en el caso de Pierre Bourdieu, en autoanálisis de un sociólogo que ocupó en los debates y en el campo de la sociología francesa, pero cuando piensa en su propia trayectoria, en este libro, Autoanálisis de un sociólogo, donde él se describe como sociólogo, fíjense qué interesante. Primero lo que hace es dar cuenta de cómo él se inclinó por la sociología, porque le interesaba lo que la filosofía llamaba temas mundanos o poco importantes, por ejemplo, la escuela, ¿no? Como para los filósofos, digamos, el mundo se mueve por otro lado y sin embargo Bourdieu piensa que una de las instituciones centrales es la escuela. Pero ¿qué pasa? Cuando él hace su propia autografía en Autoanálisis de un sociólogo, en lugar de empezar por la infancia, como en general se empiezan las biografías, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, háganme un relato de su propia vida, empezarían por la infancia. Él lo que dice es, empecé primero por mi condición de adulto y después fui a las huellas de mi infancia. Es decir, primero, digamos, habló, es como si nosotros como profesores o maestros dijéramos, ¿cómo somos como maestros ahora? ¿Cómo llegamos a ser esto que somos? Y después dijéramos, somos esto que somos por las condiciones de la infancia. Quiere decir que lo que estoy diciendo es que la infancia, la escuela, es la que deja las huellas primeras. Las primeras huellas que nosotros tenemos de vínculo con lo social lo construimos en la infancia y lo construimos en la escuela. La escuela deja huellas, deja marcas y nos va permitiendo entonces armar o estructurar una cierta trayectoria. Es interesante volver sobre la idea de tiempo, ¿ven? Porque cuando uno hace una reconstrucción de su propia biografía, tiene que volver hacia el tiempo, y el tiempo atrás es el tiempo de la infancia. El tiempo que uno evoca cuando recuerda a este maestro. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que muchos de los niños y jóvenes de este tiempo nos van a recordar en la virtualidad, nos van a recordar cuando íbamos a la tranquera a llevarles los materiales, los cuadernillos que les armamos o que el Estado nos dio, nos van a recordar con aquellas huellas que tienen que ver con esta escuela de nuestra época o con las marcas generacionales. Asimismo, cuando hace Norbert Elias la reconstrucción de su propia vida en mi trayectoria intelectual, hace exactamente lo mismo que Pierre Bourdieu. Piensa en su situación actual, pero cuando tiene que dar cuenta de cómo es hoy, tiene que volver a la infancia, y tiene que volver a la escuela, y tiene que volver a ver esas marcas que le dejó la escuela. Por ejemplo, en el caso de Pierre Bourdieu, ustedes saben que él, entre los 11 y 12 años, tuvo una experiencia que él llamó como bastante traumática, que es la experiencia del internado. A los chicos de provincia se les permitía, digamos, ir al liceo, se les posibilitaba ir al liceo como becarios, y entonces iban a vivir junto con otros compañeros lo que nosotros podríamos llamar escuela albergue o internado. Ya no existen más los internados como tales, ¿no? Pero hay otras instituciones que son donde los niños, los jóvenes se quedan a dormir. Y entonces, ¿qué le pasó cuando recuerda a su experiencia en el internado y entonces se da cuenta de las marcas que dejó esta experiencia en el internado como sociólogo? Porque los temas que luego van a investigar tienen que ver con su experiencia en el internado, en la infancia. Quiere decir que uno elige de adulto cómo va a transitar un vínculo con el otro en función de experiencias pasadas y en función de las posibilidades que ha tenido de elaborarlas, ¿no? De ese tránsito. Entonces, Bourdieu, en la experiencia del internado en el liceo, nos cuenta que tenía 11 o 12 años y nadie con quien hablar o que lo pudiera comprender, que había mucha violencia en las interacciones, que adoptaban a menudo la forma de una especie de racismo de clase basado en el aspecto físico o en el apellido. Por ejemplo, solían maltratarlo, pronunciarlo su apellido con acento campesino,
y bromeando sobre el nombre, símbolo de todo el retraso campesino de su lugar de origen. Fíjense que cuando uno recorre la obra de Pierre Bourdieu o la obra que ustedes elijan recorrer, piensen primero cuáles fueron sus experiencias pasadas, porque así nos vamos a dar cuenta de cuáles son las huellas de la infancia y las huellas de la escuela. Pierre Bourdieu entonces empieza a estudiar a partir de su experiencia del internado, que evidentemente la pasó bastante mal, donde lo bromeaban, donde incluso dice que en un momento que se pone a jugar al rugby porque era una manera de ser incluido, para evitar que su éxito escolar y la sospechosa docilidad que se le supone no le hiciera merecedor de la exclusión de la comunidad supuestamente viril del equipo deportivo, ¿no? Se mete a jugar deporte para que no consideraban que siendo un buen alumno, que era considerado homosexual en ese momento, un estigma, ¿no? No ser viril, o para muchos grupos, no ser hombre, ¿no? No tener esas cualidades adjudicadas al hombre en una sociedad patriarcal, imagínense que entonces era otra forma de exclusión, no solamente porque era campesino, porque lo bromeaban como hablaba, sino además por esa condición de que era buen alumno. Entonces, Bourdieu termina justamente analizando, investigando cuáles son todos esos mecanismos simbólicos subjetivos de discriminación, de racismo, de violencia que se generan en la escuela y que explica mucho de lo que sucede en la trama escolar, precisamente porque él dice, haber sido un buen alumno tuvo un costo personal muy fuerte. Quiere decir que no siempre el éxito escolar va acompañado de una forma de autoestima que la escuela debería producir. Entonces, yo me pienso en muchos de los estudiantes que están ahora en sus casas, donde es el maestro el que trabaja estas cuestiones que tienen que ver con romper con los muros simbólicos entre un nosotros y un ellos, construye la idea de nosotros, un nosotros que albergue las diferencias, que, digamos, rompa con ciertas formas de racismo de clase, de racismo de género, de racismo del cuerpo. En nuestras investigaciones, por ejemplo, el color de piel es muy evidente como es una forma de discriminación, una forma de lo que Pierre Bourdieu llamaba la violencia simbólica, que él la vivió también en la experiencia del internado, ¿no? Y en el liceo, estando con niños que no eran pertenecientes a su clase y que, digamos, de alguna manera bromeaban acerca de su condición de origen, de su origen social. Y entonces, bueno, es importante ver cómo tenemos que pensar acerca de esas formas de racismo, esos muros simbólicos, que la escuela puede ayudar a derribar esos prejuicios, como les decía, por ejemplo, el color piel. En nuestras investigaciones, cuando le preguntamos a una niña, una joven, por qué le pegaba a su compañera, porque tiene cara de pobre o porque es negra. Le pego porque es negra, le pego porque tiene cara de pobre. Es muy posible que nosotros volvamos, insisto, sin recreos, sin esa posibilidad de ejercer violencia física, pero va a recrudecer seguramente la violencia simbólica si no la trabajamos. Es decir, muchos de los que hoy están en sus familias han sido discriminados en la escuela. Hay muchos grupos escolares que están consolidados. Incluso a veces me he preguntado si, por ejemplo, muchos no apagan la cámara porque tienen vergüenza y porque siguen ocupando un lugar de exclusión. Incluso en esta virtualidad, porque hay grupos muy consolidados, ¿no? Hay quienes son inferiores, hay quienes se sienten superiores, y digamos, esta dinámica de poder en los grupos aparece donde uno humilla al otro y el otro es humillado, y entonces hay una relación ahí de un par superioridad y inferioridad. En definitiva, lo que quiero decir es, la escuela trabaja sobre todas estas cuestiones que no trabaja la familia, porque estuvimos recluidos en el seno de la familia. Y en muchas de las familias hay prejuicios sociales. No solo que hay prejuicios sociales, sino que hay formas de violencia. Porque también estoy diciendo en los últimos tiempos, que a veces nosotros estamos pensando que las y los niños, los jóvenes que están en el seno de su familia, ahora en su hogar la están pasando bien.
Y nosotros sabemos, porque es en la escuela donde se denuncia y se tramitan estas formas de violencia intrafamiliar o hacia los propios estudiantes, que muchos tienen situaciones de alta violencia en sus familias. Entonces, yo deseo que vuelvan a la escuela, eso quiero decir. Deseo que vuelvan a la escuela porque no en todos los hogares la están pasando bien, mal ni bien. Algunos hogares, digamos, no son lugares de cuidado de los niños, y la escuela es un lugar que reivindica el cuidado sobre sí y el cuidado de los otros. Quiero decir con esto que volvamos a pensar en aquellas cuestiones que sí forman parte de nuestras fortalezas. La escuela trabaja sobre los vínculos, trabaja sobre los prejuicios, trabaja sobre las expresiones del racismo en todas sus formas. Racismo del cuerpo, racismo de la piel, racismo de clase, racismo de género. La escuela trabaja sobre estas formas de socialización para que podamos ser todos nombrados de una manera positiva en la escuela. Hoy justamente leía el texto de Mozart, Sociología de un genio, de Norbert Elias, donde analiza la vida, la trayectoria de Mozart, donde también vuelve a su infancia. Quiero decirles con esto que nosotros somos aquellos que vamos a dejar una huella y una marca en los procesos de subjetivación, de biografización. Entonces, Mozart, dice Norbert Elias cuando lo analiza, era un hombre con una necesidad insaciable de amor, tanto en el sentido físico como en el sentido emocional. Uno de los secretos de su vida es que probablemente ya de pequeño sufrió pensando que nadie lo quería. ¿Cuántas cosas necesitamos volver a pensar desde la escuela? ¿Cómo hacer para que estos niños, muchos de ellos, insisto, debilitados, digamos, en estas situaciones familiares, que por supuesto no quiero generalizar, pero tampoco quiero idealizar a las familias, eso quiero decir. Quiero que veamos cuáles son las singularidades, cómo han hecho este tránsito, cómo ha sido la vivencia, y esta necesidad que la escuela tiene de lo vital, de recuperar la dimensión emocional, de recuperar esta construcción de autoestima social y escolar. Muchas veces cuando no tienen autoestima social, por las condiciones de origen, por las familias en donde habitan, la escuela es la que permite que puedan valorarse a sí mismos, porque la escuela lo que hace es justamente desanudar el vínculo entre condición de origen social o situación en la que viven y destino escolar. La escuela desanuda ese vínculo, que a veces digo que es difícil desandar, entre condiciones de origen y destino escolar. Y por lo tanto, entre algunas condiciones de origen que son de infancias sufridas, la escuela las torna en una infancia posible, en una infancia que trastoca, que transmuta esas condiciones, esas situaciones de sufrimiento, las hace posible para pensar otras trayectorias ligadas y vinculadas a lo vital. Así que bueno, yo dejaría aquí, podemos empezar a pensar juntos a partir de esto. Tengo muchísimas más cosas, pero mientras me pregunten, lo voy a comentar. Bueno, muchas gracias, Karina. Muy interesante la charla. Te contamos que nos están siguiendo 700 compañeras y compañeros en las redes. Y bueno, vamos a tratar de contestar, bueno, algunas preguntas. No sé si vamos a llegar a todas. Lourdes, del nivel medio, pregunta: ¿qué puede la escuela respecto de las emociones? ¿Qué puede? ¿Qué puede la escuela? Bueno, una de las cuestiones que... Sí, yo creo que el orden social es de naturaleza afectiva. Es decir, las experiencias sociales nuestras, la trayectoria social, tiene un fundamento que es afectivo. Digamos, no, todos buscamos amor, todos buscamos ser aceptados. Lo que quise mostrar con algunos ejemplos es que justamente el sentimiento de exclusión es un sentimiento muy fuerte que a veces incluso expresa o se expresa como forma de violencia.
cuando los niños, cuando los jóvenes no son aceptados, no son reconocidos, no pueden decir yo soy yo a través de la mirada que le ofrecemos los adultos, porque hay algo que a mí me interesa específicamente señalar, que somos los maestros los que construimos una mirada hacia los estudiantes para que ellos puedan construir una autoimagen. Muchas veces esta autoimagen es deteriorada, como decía Goffman, en estigma, ¿no? Muchos niños portan ciertos estigmas por discapacidad, por cuestiones de género, por cuestiones de identidad étnica y demás, ¿no? Que en las sociedades están vistos como minimizados o como desvalorizados, como negativizados y construyen una identidad deteriorada. Entonces la escuela es aquella que permite a través del vínculo afectivo, que el vínculo afectivo tiene que ver con el reconocimiento del otro, con respetar al otro. Justamente el respeto es lo contrario a lo que a veces los adolescentes, por ejemplo, en nuestras investigaciones nos dicen, me rebajó con la mirada, ¿no? Me rebajó, me bajó, me hizo valer menos, me minimizó, me inferiorizó. Justamente lo que estaba intentando decir es que los sectores más vulnerables portan un sentimiento de inferioridad y de vergüenza, ¿no? Pero justamente porque es la sociedad la que les dice eso, esa condición que vos tenés es vista negativizada, es vergonzante. Y la escuela es la que permite reforzar esas formas de autoestima para que estos estudiantes sientan una autovalía escolar, es decir, lo que Bourdieu denominaba de alguna manera, puedan configurar un sentido de los límites, una idea de los límites subjetivos que no sea ajustado a los límites objetivos. Allí donde la sociedad te dice, vos no podés, la escuela te abre la posibilidad de extender esos límites, horizontes de posibilidad. La escuela construye horizontes de posibilidad y eso solo se puede construir si yo reivindico al otro, si yo reconozco al otro, si yo puedo comprender su situación, si yo puedo sacar de él y sacar adelante lo mejor que tiene y no reforzar aquellos elementos que justamente son negativizados por la sociedad. Bueno, Rosana dice, excelente doctora, mi pregunta es, ¿cómo habilitamos espacios que nos posibiliten no agudizar más la desigualdad que ha quedado develada en esta pandemia? Desde Cruz del Eje nos pregunta. A mí me parece, gracias por la pregunta porque es una cuestión que tenemos que pensar entre todos. Yo voy a dar algunas aproximaciones de lo que vengo pensando. Primero, no naturalizar la desigualdad. Primero, considerar que el orden desigual es injusto y que la escuela tiene como promesa la igualdad. La escuela es una institución pública estatal que sueña con una sociedad más igualitaria. Entonces, por un lado, que los niños, las niñas, nuestros estudiantes sepan que esa condición, que es la desigualdad, no es una condición natural y que es una situación que hay que, digamos, confrontarla, hay que resistirla, que hay lucha simbólica. Nosotros somos una institución de resistencia cultural. La escuela es una de las pocas instituciones, como decía Pierre Bourdieu, de la mano izquierda del Estado, que se pone al hombro el compromiso ético por la justicia escolar. Y entonces hay que lograr justicia a través de qué se enseña, cómo se enseña y cómo se valora los distintos modos de la condición estudiantil.